Cordial saludo, me presento, mi nombre es Elvis Quintero, estudiante del séptimo semestre para la licenciatura en Educación Religiosa Escolar, CAU Bucaramanga. En este día, para la asignatura de Historia Comparada de las Religiones, vamos a reflexionar sobre los aportes desde el pensamiento de Salam Na'man en el libro titulado En el nombre de Dios de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Sin más que agregar, comencemos con nuestra presentación. Teniendo en consideración las palabras del filósofo contemporáneo Emilio Durkheim, cuando nos dice que la religión contribuye a la estabilidad social, resulta interesante reflexionar sobre las palabras de Salam Na'man, cuando nos dice lo importante que es conocer el aporte de las tres religiones, como lo son el judaísmo, el cristianismo e islamismo, considerando como base su doctrina desde los libros sagrados y teniendo en cuenta esa cosmovisión ancestral de los pueblos, nos permitirá tener un horizonte de comprensión mucho más amplio sobre el sentido religioso de los pueblos. En ese sentido, partimos de la interrogante ¿qué es el monoteísmo? Y tomando como referencia las palabras de Salam Na'man, citando a Serafín de Aucejo, dirá que el monoteísmo es una palabra acuñada en tiempos comparativamente modernos para designar la creencia en un Dios supremo, el Creador y Señor del mundo, el Espíritu Eterno, Todopoderoso. Toda sabiduría y toda bondad, recompensa de los buenos y castigo de los malos, fuente de nuestra alegría y perfección. De esta manera, el monoteísmo es la creencia en una deidad o en un Dios supremo que rige todas las cosas. Para dar continuidad a nuestra presentación y desde las palabras del autor, podemos también preguntarnos por qué es importante reflexionar sobre estas tres religiones monoteístas, sobre el judaísmo, el cristianismo e islamismo. Y podemos decir que para ello el ser humano ha enfrentado a lo largo de toda la historia sus problemas y preocupaciones, así como las incertidumbres, preguntas sobre el sentido de la vida, incluyendo el misterio de la muerte, y que para ello la religión ha tenido un papel importante para buscar no solo, en cierta medida y en principio, una estabilidad social con la creación, con el creador, con ese ser supremo, sino que también esta manera de expresar la religión es buscar bendición y consuelo. De tal manera que el autor nos va a decir que la comprensión de otras dinámicas religiosas puede ampliar nuestro horizonte de comprensión y las dinámicas que alimentan la vida espiritual y que en principio deben tender hacia el bien común. De esta forma, en el caso del judaísmo es considerado como la religión de la alianza en la que Dios, su pueblo y la tierra prometida se erigen como los pilares básicos. El judaísmo es considerado no solo una religión, sino también una tradición y una cultura ligadas a un pueblo. Su rasgo principal es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente. La misma Biblia da testimonio de ello, a diferencia de otras culturas y religiones, porque tiene sus raíces en la historia y no en una mitología. Conlleva una importante tradición desde las Sagradas Escrituras, mientras que el cristianismo es una religión monoteísta y abrahámica basada en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, cuyo libro sagrado es la Biblia. Es la religión se considera más popular en el mundo y el cristianismo sostiene que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Al igual que el judaísmo, se refiere a un personaje histórico y no mitológico, conocido en el Nuevo Testamento desde el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, en la historia o genealogía de Jesús. Mientras que por su parte el islamismo es la tercera religión que se remonta a Abraham, Moisés y Jesús. Para los musulmanes, el Islam es la religión originaria, la que Dios ha revelado a la humanidad desde el principio. El Islam es considerado también un movimiento político que pretende adaptar los principios del Islam a los ámbitos de la vida pública. Es una religión
monoteísta, cuyo Dios es Alá y su principal profeta es Muhammad. Sus enseñanzas vienen recogidas en el libro sagrado. Me gustaría terminar esta presentación con las palabras de Salam Na'man cuando dice: tanto el judío como el cristiano y el musulmán creen que Dios es amor. Por esta razón, todo lo que ha hecho Dios es por amor, no podía ser de otra manera, ya que Dios es amor, nuestra misma existencia es una expresión de su amor. Estas palabras podemos llevarlas a una reflexión de vida y expresadas en cualquier dimensión religiosa que podamos nosotros vivir. Por su atención, muchísimas gracias.